Bendiciones, gente linda, en esto que es justo a tiempo. Hoy, en este hermoso día de bendición que nos da el Señor, vamos a saludar a toda América, toda Europa, toda esta África resplandeciente, esta Asia hermosa. Ahí está nuestra linda y hermosa Pakistán. En el nombre de Jesucristo los bendecimos y les declaramos un día de victoria en el nombre de Jesucristo. Hoy vamos a tratar un tema muy lindo. Siempre decimos que la palabra de Dios es la misma ayer, hoy y por los siglos. Y siempre decimos que el corazón del ser humano necesita a Dios, porque sin Dios en su corazón no hay nada bueno, porque el pecado lo enredó en la mentira, en el engaño, y tiraron y agarraron, y desecharon la verdad de la palabra de Dios. Y en todos los caminos vamos a encontrar muchas cosas. Y hoy quiere Dios que hablemos. A mí me gustaría hablar de muchas promesas y palabras que el Señor nos da, pero el Espíritu Santo marcó esta palabra. Sabemos que Pablo tenía, ya cuando estaba en la cárcel y haciendo el ministerio, tenía un hijo espiritual que se llamaba Timoteo. ¿Te acordás de esta escena de Pablo y Timoteo, cómo Pablo instruye a su hijo espiritual porque él tenía que partir con el Señor y quería que la palabra de Dios no sea aguada, no sea confundida y no sea blasfemada? Entonces, vamos a basarnos en que no hay que abrazar la mentira, pero sí tenemos que abrazar la verdad de Jesucristo. Y dirás, sí, lo sabemos, pero siempre hay un pero en mi boca, porque el Señor me lo pone. Pero, ¿lo estamos haciendo? ¿O las personas que nos rodean lo están haciendo? Vamos a leer en segunda de Timoteo, capítulo 3, que dice así. Pablo le aconseja: también debes saber esto, Timoteo, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, dice, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero que niegan la eficacia de la palabra, de la vida, de la eficacia de la verdad. Y dice, a estos, Timoteo, evita y enséñale a la iglesia que hay un solo camino que nos lleva al Padre, y es la verdad de Jesucristo, la verdad de la palabra de Dios, que nunca cambia, siempre es la misma y es la única que nos lleva a la presencia de Dios. Hemos tocado temas anteriores donde siempre vemos que la gloria del Señor manifiesta a victoria a su iglesia, a su pueblo. Pero hoy Dios quiere marcar que tengamos cuidado de estos últimos tiempos. Hombres o mujeres amadores de sí mismos, y da toda una lista para que nosotros tengamos cuidado, porque no todos los caminos nos conducen al Señor. Sabemos escuchar, todos los caminos nos conducen a Roma. En el Evangelio, que es el reino al revés, no es así. Todos los caminos no conducen a Dios. Dice Dios, entrad por la puerta angosta, por el camino estrecho que nos lleva
a la vida eterna y a la salvación. Pero vos sabías que entre nosotros, que están entre nosotros, pero que no son de nosotros, que no son de la iglesia, hay muchos que buscan a la iglesia para poder hacer en la iglesia lo que no pudieron hacer en el mundo: tener fama, tener dinero, buscar hacer cosas que el reino de los cielos no lo permite. Pero ellos están ahí camuflados, evitando de convencer a esa gente que son hijos de Dios, nuevitos, que están débiles, que están pasando por ese desierto, y ellos le levantan la autoestima de una manera que no es la correcta. Por eso Pablo le dice a Timoteo: a estos que tienen apariencia de piedad, evítalos, porque quieren destruir la iglesia del Señor. El mismo Señor dijo: amad al prójimo, pero aborrece el pecado. Dios ama al pecador, pero no aman lo que ellos practican, lo que ellos hacen. Y nosotros, si somos discípulos del Señor, tenemos que hacer lo mismo que hizo el Señor Jesucristo: hablarle, predicarle, pero no tener amistad con esta gente que son, digamos, impíos, que no son hacedores de la palabra, que están entre nosotros, pero no son oidores de la verdad. Por eso no abrazan la verdad, sí abrazan el engaño. Y voy a tocar dos ejemplos. El ejemplo de José, ahí en el libro de Génesis, capítulo 39, donde sabemos que la esposa de Potifar lo acosaba día tras día y día tras día, y lo quería seducir para hacerlo caer en pecado. Pero vos fíjate, José hizo que pensara qué haría en este momento tan crucial. Y él no se puso a reprender ni a explicarle: mirá, yo soy un hombre de Dios, soy judío, fui vendido. No le explicó nada, que fue vendido ni llevado esclavo. Él huyó de esa tentación de sexo, de traición hacia Potifar. Él huyó a decir: bueno, yo ahora soy la mano ahí que está al lado de Faraón. Él huyó de la soberbia, huyó de la vanagloria, huyó, se fue. Y no pensó en lo que le podía suceder, porque José sabía que Dios estaba con él y todas las cosas le iban a ayudar para bien. Él se fue, escapó. Y también lo vemos en la vida de Sansón. Sansón, un juez que tenía autoridad, que estaba juzgando al pueblo de Israel. Era un juez de esos tiempos, un hombre noble, distinguido. Y sin embargo, él no huyó de Dalila. Se quedó atrapado en ese engaño, en esa mentira que esta mujer, con apariencia de amarlo, con esa apariencia de piedad, le hizo perder su vida. Fuerte, ¿verdad? Vemos como uno huye y el otro como que se queda. Dios nos dice en la palabra que nosotros tenemos que mirar de estar firmes en la palabra por el cual el Señor nos hizo libre a través de su sangre. Y tenemos que resistir. ¿Pero a quién? Tenemos que resistir las mentiras del diablo y de sus secuaces, la mentira de cada persona
que viene a engañarnos en el nombre de Jesús. Debemos resistir a esta gente orgullosa, como dice, amadores de sí mismo, implacable, que no respetan a sus padres, esta gente que son vanagloriosos y que aún están maquinando en sus corazones el mal. Nosotros los tenemos que resistir a esa obra satánica. Y lo resistimos en la oración, lo resistimos con la palabra, lo resistimos con la presencia del Espíritu Santo. Y que no estamos solos, porque siempre digo que estamos con los ángeles también. David, un rey que fue llamado de la manera poderosa a través de Dios, tampoco. Él no huyó y cayó en los brazos de Betsabé y casi que le cuesta su reinado. A nosotros nos puede suceder igual. Cuidado en estos tiempos tan peligrosos. Cuidado. Por eso hay veces que tenemos que estar tan ahí en la línea recta con el Señor para saber lo que es de Dios y lo que es del enemigo. Lo que es de Dios es accesible a nuestro corazón, nos trae gozo y paz. Y lo que es de las tinieblas nos trae dolor, angustia, nos quita la paz. Por eso debemos estar aprendiendo en estos días peligrosos. 1. Resistir al diablo y él huirá de nosotros. Y 2, tenemos que saber cuándo debemos huir de tantas tentaciones. Huir, muchachos jóvenes que los veo, que Dios los libera del pecado, de los vicios. Y ellos, en cambio de huir cuando viene otra vez la prueba, se quedan ahí, como diciendo: yo te voy a poner el pecho a las balas. No, hay que saber huir, pero también hay que saber resistir. Tenemos que conocer los tiempos de Dios. Por eso, iglesia amada, te saludo. Se nos termina el tiempo, hablaría mucho más, pero quiero que esto lo guardes en tu corazón. Desecha la mentira, el engaño y abraza la verdad de Jesucristo. Y será hasta la próxima en esto que es